Hola Patricia, muchísimas gracias. En primer lugar me presento, soy Mercedes Bermejo, soy psicóloga sanitaria, experta en infancia y familia y además de tener un centro de psicología en Madrid con 20 psicólogos y psicólogas y 2 psiquiatras, pero a su vez también soy directora de la editorial Sentir, un bonito proyecto que lanzamos hace ya más de 7 años, donde buscábamos intentar adaptar a la infancia diferentes recursos, situaciones, problemáticas que se pueden encontrar en su día a día, con el objetivo de hacer más amable, ¿no? Diferentes circunstancias de la etapa evolutiva de la infancia. A través de ello hemos publicado ya en la editorial un total de 90 cuentos y libros dedicados a la prevención y a la promoción de la salud mental. Y es por ello que estos cuentos lo que quieren o lo que pretenden es, por un lado, es que el pequeño lector sea protagonista también de cada una de estas historias. Desde la primera página eh, siempre pedimos que sean protagonistas los más pequeños junto con los niños y hay diferentes recursos y preguntas reflexivas en cada una de las páginas. Hay un objeto transicional que también tienen que ir buscando por las páginas. Siempre es todos nuestros cuentos, tiene un apartado de recomendaciones al final, elaborado por adultos. Esto surge también a raíz de un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil que hicimos en España ya hace unos años en colaboración con varias universidades, donde se detectó que había una carencia en la literatura infantil de cuentos que abordaran temáticas como, por ejemplo, la primera colección que lanzamos fue Senticuentos, donde hay cuentos sobre adopción, acoso escolar, abuso sexual, tipologías familiares, buen uso de la tecnología, igualdad de género entre niños y niñas y un largo etcétera. Luego la colección Crecicuento, que es la etapa de los hitos de desarrollo, pues cuando no quieren comer, no quieren dormir, no quieren ir al cole, cuando tienen un hermanito nuevo, la retirada del chupete, los miedos evolutivos, el egocentrismo en la infancia, las rabietas. Y luego así sucesivamente tenemos hasta 9 colecciones diferentes por temáticas, desde neuricuentos, neuroaventuras, por diferentes franjas de edad. Lo más importante de este proyecto, sobre todo, es que los autores son profesionales especializados en cada uno de los temas que se van abordando en cada uno de los cuentos. Son cuentos lúdicos, interactivos, divertidos, pero sobre todo que les dan competencias, les dan herramientas como para manejar cada una de estas situaciones a través del fomento de lo que es la inteligencia emocional. Mercedes, cuéntame, ¿cuál fue el parteaguas que decides enfocarte todo tu trabajo a la niñez? Muy buena pregunta, Patricia. En el centro que yo dirijo siempre hemos tenido lista de espera y veíamos que los casos de infancia cada vez eran más clínicos. Es decir, hay estudios que hablan de que hasta el 70% de los problemas de salud mental en la etapa adulta tienen su origen en la infancia y la adolescencia. Y es por ello que realmente tenemos que entender que la infancia no es el futuro, es el presente. Nos tenemos que ocupar, nos tenemos que preocupar y qué mejor forma de llegar a ellos, de poder trasladarles los recursos, poder explicarles, ¿no? Cómo es el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque realmente como adultos no solamente poner la responsabilidad en los padres y madres, sino tenemos la responsabilidad de poder inculcarles y dotarles y brindarles un lugar seguro, ¿no? Y un mundo y un planeta en el que hay guerras, hay crisis, hay pandemias, hay hostilidad, es difícil que ellos puedan crecer de una manera saludable. Y es por ello que hemos querido, a través de este recurso literario, de poder acercarnos a la infancia, de entender que vivimos en una sociedad muy adultista, muy enfocada a los adultos, donde no entendemos que ellos tienen unas características evolutivas diferentes, donde explicar las cosas como adultos no les ayuda a entenderlas, que al final muchas veces les genera sustos, que no explicar las cosas también les genera diferentes fantasmas, donde a través de su pensamiento mágico puede ser todavía peor y puede tener toda una serie de secuelas psicológicas. Entonces creemos que la literatura puede ser un recurso, pero que es importante que esté adaptado y que realmente está muy trabajado desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, con cada uno de los autores, pero sobre todo aterrizado al mundo de la infancia, esta perspectiva de infancia, donde ellos puedan de una manera divertida, interactiva y, como digo, desde la primera página forman parte de esta historia, hablan, interactúan con el protagonista de cada una de estas páginas, por ejemplo, aquí en Neuricuentos, ¿no? Donde hay todo un mundo donde ellos van entendiendo y van compartiendo sus propias experiencias. Aquí, por ejemplo, le preguntan qué cosas te interesan a ti, ¿no? Aquí hay una protagonista que se interesa por el lector, qué te gusta, cómo te sientes, qué haces tú en estas situaciones, cómo te llamas. Entonces van generando un vínculo
mutuo donde van hablando y van buscando soluciones y alternativas a cada uno de los temas que vamos planteando en cada uno de los cuentos, que como digo, en la página web de Sentir está el catálogo descargable, que son más de 90 títulos. Incluso hace 2 años también los adultos nos decían que estas 2 páginas del final eran muy cortitas para ellos, para los adultos, entonces creamos una colección específica también para adultos, donde les vamos explicando, pues por ejemplo, cuando se separan papá y mamá, cómo manejarlo, cómo tener una crianza respetuosa, cómo interpretar a los adolescentes, cómo manejar el suicidio, el abuso sexual, Ujú. las autolesiones, temáticas que son universales, que nos preocupan a todos y que muchas veces por falta de información y el océano también de Internet, que muchas veces nos desorienta más que centrarnos, pues queremos dar estas pautas sencillas y claras también a los adultos. Aparte, me parece muy interesante que trates a un niño como una persona que es, no por ser niño, tiene que estar aislado de diversos temas. Por ejemplo, a un niño se le tiene que hablar del cáncer, porque hay niños que padecen cáncer. Hay que hablar de la discapacidad, del espectro autista, que son temas que están realmente a la vista de estos niños, pero que en base a los cuentos se lo hacen de una manera sencilla que ellos se entiendan. Qué importante es esto, ¿no? Efectivamente, hay que poder adaptarlo y que sea también un recurso lúdico, pero también cultural. Y sabemos, fíjate, hay estudios de neurociencia que hablan cómo es el cerebro de un niño cuando está frente a una pantalla y realmente se está estimulando solamente el lóbulo occipital, pero luego vemos a través de la neurociencia y las resonancias cómo es el cerebro de un niño cuando está leyendo un cuento. Y el cerebro de un niño cuando está leyendo un cuento está desarrollando la atención, la concentración, la autorregulación, el pensamiento crítico, el pensamiento mágico, está generando sinapsis, interconexiones neuronales. Realmente estamos estimulando y madurando su cerebro, que es tan importante en esta etapa evolutiva, mientras que aquellos niños y niñas que están expuestos a la tecnología, están intoxicados por la tecnología, realmente hay una serie, estamos viendo que hay una serie de dificultades de aprendizaje, de problemáticas y que hacen que pues bueno, esto suponga en algunos casos no solamente una falta de adquisición de recursos emocionales, sino desde el punto de vista cognitivo e intelectual, también es un deterioro importante. Y por eso, en este catálogo de este año 2024 que está en la página web, pues hemos querido, pues a través de todos estos profesionales que están en diferentes países del mundo, el poder explicar estos temas que aparentemente son complejos, pero que los aterrizamos para que puedan ser sencillos. Y también me parece muy interesante que las colecciones vienen para ciertos rangos de edad. Tienes crecicuentos de 2 a 6 años, neuricuentos de 4 a 8 años, neuroaventuras de 7 a 11 años, específicamente para grupos de ciertas edades de los niños. Cuéntanos por qué deciden ser así. Sí, realmente las franjas de edad las hemos ido adaptando. Efectivamente, los crecicuentos son de 2 a 6 años, los neuricuentos son más de 4 a 8, los neuroaventuras son de 7 a 11, 12 años. Aunque es verdad que el feedback que hemos recibido de muchas familias, dentro de estas etapas evolutivas hay que entender que hay una serie de aprendizajes o ventanas de aprendizaje en cada etapa. Entonces, desde el punto de vista también neurocientífico, hemos adaptado los textos, los cuentos, los contenidos a cada etapa evolutiva, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo insisto mucho, por ejemplo, el cuento de discapacidad o el cuento de autismo no es para un niño con autismo, es para que todos los niños y niñas conozcamos que hay niños que tienen otro tipo de características y que realmente podamos ser sensibles, podamos ser empáticos y podemos conocer otras características que tiene la infancia, ¿no? Entonces sí que está acotado en unas franjas de edad, pero es cierto que, por ejemplo, con el cuento de adopción, ¿no? Nos decían niños que aunque es a partir de 4 años, con 2, 3 años les ha ayudado mucho el cuento. Incluso adultos, incluso psicólogos nos han dicho, es que yo el cuento de adopción a mí me ha ayudado, o el de alimentación a mí me ha ayudado con adultos, ¿no? Entonces, obviamente con adolescentes cuesta un poco más que les pueda gustar los cuentos, pero esa es la franja de edad recomendada, pero siempre abriéndonos a que puedan ser franjas de edad más amplias, siempre y cuando los niños y los adultos les encajen y también lo disfruten y también les pueda servir. Y también me parece muy interesante para los nuevos papás, porque vemos que hay generaciones de papás muy jóvenes que tal vez no sepan por dónde ir o cómo explicar las cosas. Y este tipo de lecturas ayuda a este acercamiento, porque el papá va a leer el libro con el niño,
y les va a explicar las cosas en este lenguaje sencillo. Entonces creo que esto es fundamental para este crecimiento adecuado y formación de los pequeños. Así es, completamente. Tienes toda la razón, Patricia, porque además siempre en la primera página de cada uno de nuestros cuentos, siempre decimos y pedimos e invitamos a los adultos que acompañen en la lectura, porque por ejemplo el cuento de acoso escolar o de abuso sexual o de trauma, el niño en muchas ocasiones también expresa, ¿no? Y fomentamos mucho toda esta expresión emocional. Entonces es interesante que haya un adulto protector que pueda estar acompañando y explicando cada una de estas situaciones y que también vea toda la evolución que genera el niño a nivel interno, ¿no? A través de cada uno de estos cuentos. Exactamente. ¿Cómo ha sido la retroalimentación, Mercedes, con los pequeños? Porque veo los libros que me muestras y son a muy buen tamaño, de color, pasta dura. Creo que va a ser muy, muy llamativo para ellos. ¿Cómo ha sido la retroalimentación con los niños? Bueno, fantástico. Obviamente también tenemos un grupito de jueces, de niños y niñas que nos han ayudado, por supuesto, empezando por supuesto por mis hijos, pero también con otros niños, donde al final son los verdaderos protagonistas de este proyecto, donde hemos ido testando y a través de nuestra consulta, a pesar que nosotros tenemos una media de 1.000 pacientes al mes en la consulta y antes de publicarlos hemos hecho realmente un estudio previo para asegurar pues un poco el efecto que podía tener, que realmente fuera un efecto protector, que acompañe, no exponer demasiado frente a diferentes situaciones a los niños. Entonces, una vez que lo hemos lanzado al mercado a través de todas las librerías, en este caso de México, donde pueden encontrar estos cuentos y libros de sentir que gracias a Colofón se han ido distribuyendo, realmente el feedback, porque una de las cosas que también nos gusta mucho de estos cuentos es que en la última página invitamos también a los niños y niñas que puedan enviar un correo electrónico, un dibujo o una carta al protagonista de cada uno de estos cuentos y realmente el feedback es súper positivo porque nos escriben al protagonista del cuento y le explican pues cómo se han sentido, cómo les ha servido y realmente es muy gratificante y es lo que decimos siempre en la editorial, es lo que realmente da sentido a nuestro trabajo, es realmente lo que nos anima a seguir trabajando, ¿no? Porque es muy complejo, parece que es bonito, pero es muy complejo el poder definir cada una de estas páginas y cada uno de estos detalles, pero cuando vemos que realmente es de mucha utilidad y que estamos preveniendo problemas de salud mental y promoviendo los buenos tratos en la infancia, pues vamos, está completamente compensado todo el esfuerzo. ¿Cómo esperas que sea este recibimiento de los libros con la gente mexicana? Bueno, yo ya estuve hace un año aquí en México y estuvimos en varias conferencias y formaciones que fuimos desarrollando y presentando, ¿no? Estos cuentos y fue como el primer lanzamiento y la verdad que a lo largo de todo este año, sobre todo a través del distribuidor de Colofón, hemos visto que ha tenido muy buena acogida. Eso ha sido por el motivo por el que una vez más he vuelto a México, que he estado también en diferentes lugares de México y la acogida es con mucha sensibilidad, con mucha receptividad y realmente con ese feedback de que hay toda una parte transcultural que es universal, ¿no? Cuando hablamos de tristeza, cuando hablamos de enfado, cuando hablamos de miedo, pues son emociones universales y que al final son situaciones que nos ocurren a todos, ¿no? Y hasta ahora la acogida está siendo fantástica. Mercedes, ¿qué le dirías a los padres de familia para que se acerque a esta colección de libros? Bueno, que este es un modo preventivo, cultural, intelectual, de poder ayudar a los niños y niñas y a ellos también, ¿no? Porque muchas veces hay mucha exigencia y mucha presión con ser padres y madres, ¿no? Parece que tenemos que hacerlo todo perfecto y obviamente es muy legítimo, nos equivocamos constantemente. Esta mañana estaba dando una charla en un colegio a papás y a mamás, que había como 700 papás y mamás, y siempre está este sentimiento como de culpa, ¿no? De que me he equivocado, ¿no? No es tanto desde ahí, porque nos equivocamos todos, y yo también como mamá, que simplemente que soy más consciente, pero lo importante es buscar recursos y alternativas que sean accesibles, como pueden ser estos cuentos y libros. Por eso también queremos que estén en bibliotecas, en centros educativos, para que realmente pues, tengan esos recursos, porque nadie nos ha enseñado a ser papás y mamás, y no es nada fácil hoy en día, y que bueno, pues que calma, paciencia, y que realmente conozcan el universo de sentir, porque estoy segura que les va a ayudar. Mercedes, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales para conocer todo tu trabajo? Pues podéis seguirnos en las redes sociales de Sentir, que además tenemos un canal de YouTube que es maravilloso, que hay un montón de recursos de cada uno de los ponentes y autores de cada uno de los libros.
Y además todos nuestros libros, además de estar en la página web de Sentir y de estar en Amazon, a través del distribuidor Colofón, pues están presentes en Sótano, en Péndulo, en Fondo de Cultura, en cualquier librería o biblioteca puedes encontrar los libros de Sentir. Mercedes, ¿te gustaría agregar algo más a esta charla? Nada, agradeceros también como medio que podáis difundir estos buenos tratos a la infancia, en intentar entre todos y todas hacer una sociedad mejor y una sociedad más amable para la infancia, que es el objetivo común que todos tenemos. Pues te agradezco mucho tu tiempo nuevamente. Nada, gracias a ti, Patricia.